Bueno, hemos leído un texto muy interesante y muy importante incluso, aunque ¿quién se atreve a decir en la palabra del Señor que es importante y que no es importante? Yo por lo menos no me atrevería a decirlo, porque entre otras cosas creo firmemente que todo en la palabra del Señor es importante. A veces lo que menos pensamos que es importante puede resultar lo más importante y la clave de muchas cosas. Y en lo que hemos leído, empieza diciendo el texto, para los que habéis llegado un poquito después, está en Filipenses 4 del 1 al 7, Filipenses 4, y empieza diciendo algo que normalmente no lo solemos hablar o decir. Dice: hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Tú sabes que tus hermanos amados son tu corona y tu gozo. Porque aunque el apóstol aquí se está refiriendo a que él ha trabajado y su corona es la labor que ha hecho entre ellos, pero es que nosotros no hacemos labor unos con otros, no nos edificamos unos a otros. Entonces tus hermanos forman parte de tu corona, si es que tú edificas. Si tú destruyes, entonces la cosa va por otro lado. Pero por eso digo que cosas, parece un saludo tonto, pero fijaos cuántas cosas podemos sacar. Pero yo hoy no quería ir por ahí. En el 4, por ejemplo, ya empezamos a entrar algo más en por dónde yo quiero ir hoy. Y en el versículo 4 dice: regocijaos en el Señor de vez en cuando. No, siempre. Ah, siempre, ¿eh? Estáis atentos, eso me gusta, que estéis atentos. Regocijaos en el Señor siempre. Aleluya. ¿Se puede uno regocijar en el Señor siempre? Y cuando lo estás pasando mal, y cuando vienen pruebas, ¿y cómo es esto posible? Hermanos, una de las cosas, a veces decimos que creemos en Dios. Sé que a veces se hacen incluso juegos de palabra, porque hay quien dice, bueno, hay quien dice que cree en Dios, pero ¿crees a Dios? Aparte de creer en Dios, ¿crees a Dios, a lo que dice? Yo quisiera profundizar hoy en esto, porque hermanos, en español también solemos decir una frase: el movimiento se demuestra andando. Es decir, tú me puedes dar una disertación muy grande, muchas explicaciones de lo que es el movimiento, de las leyes físicas que actúan, todo eso está muy bien. Pero yo, ¿cómo sé que una persona está viva, por ejemplo, y no está muerta? Porque, por ejemplo, si le doy un castañazo, el muerto no se inmuta, pero el vivo, lo más probable es que te lo devuelva incluso, ¿no? Es decir, hay una reacción. ¿Por qué digo esto, hermanos? Muchas cosas en la palabra del Señor nos resultan raras, nos descolocan,
Y en algunos casos, no voy a decir en todos, yo creo que en el fondo es falta de fe. Y me explico. Y empezamos a entrar en el terreno que yo quiero entrar hoy. Por ejemplo, ¿tú crees que algún día la iglesia será una de verdad? Qué pregunta, ¿eh? A veces hablamos y decimos. Hay una anécdota medio chistosa que me contaron una vez en un pueblo de estos que no llovía y tal. Y entonces dicen, bueno, vamos a hacer una procesión y vamos a rezar para que el Señor mande agua. Y entonces todos se ponen allí, y hay un niño, dice, espera mamá, que voy a casa. ¿Dónde vas? Va a la casa y sale con un paraguas. Y el niño era el único que llevaba el paraguas y todos los demás no llevaban paraguas. Y iban a pedir por lluvia. ¿Quién de verdad creía en lo que iban a hacer? ¿Me entendéis? El niño tenía fe. Claro. A veces pensamos en las cosas del Señor, pero como he dicho antes, el movimiento se demuestra andando. Si tú de verdad crees en algo, lo esperas, cuando tú le dices al Señor, hágase tu voluntad o venga tu reino, tú contéstate a ti mismo, no me tienes que contestar a mí, pero te hago la pregunta. ¿Tú lo deseas y lo esperas de verdad que eso ocurra? Porque estas cosas que parecen a veces tontas, en realidad marcan una diferencia. Y hay cosas en la palabra del Señor que están aquí, que decimos que las creemos, pero que en el fondo a lo mejor no esperamos que ocurra. La unidad de la Iglesia, bueno, sí, Dios dice en su palabra que Él mismo quiere la unidad y tal, pero eso, hay que descender a la práctica. A mí me hicieron una vez este comentario, bueno, es que está muy bien, una cosa es que en la iglesia digamos esto y tal, pero luego hay que tener los pies y la cruda realidad es otra, ¿vale? La cruda realidad es la cruda realidad, pero ¿tú esperas o no esperas que la cosa cambie? Porque si no lo esperas, pues entre otras cosas, ¿para qué oras? No hagas el paripé. Acepta y di, mira, yo creo que las cosas van a estar así siempre y ya está. Vamos a estar unos por un lado y otros por otro. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque el versículo fundamental del que hoy quería hablar es el versículo 7. Y el versículo 7, con la ayuda del Señor, vamos a ver que nos cambia los esquemas a nosotros. Porque el versículo 7 dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos leído esto? ¿Sabemos lo que está diciendo? Me voy a arriesgar y voy a decir lo que creo que la mayoría, por lo menos de nosotros, hubiéramos dicho. Guarda tu corazón
y tu pensamiento en Cristo y tendrás paz. Eso sería lo lógico para nosotros. Guarda tu corazón y tu pensamiento en Cristo, que es lo que solemos hacer. Hay gente muy disciplinada incluso, y dentro de los evangélicos hay, por ejemplo, el que se levanta y no falta que se lee un cachito de la Biblia, a lo mejor no se entera, pero se lo ha leído. Luego hace unas oraciones que ya las tiene incluso clasificadas. Por la mañana tengo que pedir esto. Luego a mediodía tengo que pedir esto otro. Luego por la noche tengo que pedir, y es muy disciplinado, muy tal. Y luego se mosquea cuando a lo mejor el Señor no le responde como él espera que le tiene que responder. Y ya tenemos el lío. ¿Por qué digo todo esto, hermano? ¿Qué pasa, por ejemplo, y aquí empezamos a profundizar un poquito más, con la lucha contra el pecado? ¿Cómo luchamos cada uno contra el pecado? Hay personas, y yo he visto, y esto me parece muy importante, hermanos, porque conozco algún caso. Hay personas que han terminado incluso dejando el camino del Señor. Por lo menos de momento yo espero y oro porque algunos vuelvan otra vez. Porque tal como lo entienden ellos o como se les ha enseñado, que es peor, la lucha contra el pecado es no pecar. Y no puedo hacer esto, no puedo. Hermanos, es lo que la Biblia enseña. Te voy a poner un ejemplo que creo que me vas a entender. Imagínate que tú tienes, qué sé yo, un peral en tu casa, allí en el huerto o en el jardín. Pero tú quieres que ese peral, en lugar de peras, de manzanas, por ejemplo. ¿Vale? Porque no te gustan las peras. ¿Y cómo luchas tú para que no dé peras? Cada vez que sale una pera, la cortas. ¡Chac! ¡Chac! ¿Tú crees que con ese método llegará un día en que ese peral dé manzanas? ¿Verdad que no? Tú estás haciendo esfuerzos humanos para quitar los frutos de una naturaleza que ese árbol lleva intrínseca. Por eso la Biblia dice que la carne no puede cumplir la ley de Dios porque tampoco puede. La carne no puede cumplir la ley de Dios, entiéndelo. Y la naturaleza de nuestra carne, que es carnal, es dada al pecado. ¿Cuál es la solución? Bueno, si Dios fuera español, pues entonces la solución es fácil. Chapuzas. Chapuzas. ¿Entendéis lo que son chapuzas, no? Pues chapuza sería el arreglo de tapar o disimular los problemas, ¿no? Pero Dios no hace chapuza. Dios cuando hace algo lo hace a fondo y bien. Y Dios ya ha dictado una sentencia. La carne no tiene solución. Por eso cuando tú aceptas a Cristo,
Y por eso hay que hacer la oración de confesión de pecados y de recibir a Cristo en tu corazón, porque tú estás aceptando algo voluntariamente que tiene unas implicaciones reales, muy serias y espirituales. Cuando tú aceptas que Cristo se sacrificó por ti y tú te identificas con el sacrificio de Cristo, el Señor dice claramente en su palabra que tú pasas a formar la lista de los que fueron crucificados con Cristo. Y tú estás crucificado, muerto. Y lo que vivo ya no lo vivo en mí, sino en la fe de aquel que dio su vida por mí. ¿Entendéis? De tal manera que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces muchas cosas no las podemos entender y por tanto tampoco esperamos que se cumpla en el fondo, no creemos, porque no terminamos de ver y de entender lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Y lo que el Señor nos dice, volviendo a tomar el ejemplo del peral, es que por muchas peras que tú cortes, por mucho que tú en tu carne resistas al pecado, resistirás un día, con mucho esfuerzo 2 días, 3 días, pero no pasa una semana hasta que caes otra vez. ¿Por qué? Porque lo estás batallando en tus fuerzas. ¿Cuál es la solución entonces? Si cogemos este versículo, según nuestro enfoque diríamos, si yo me esfuerzo porque mi corazón no busque ciertas cosas, y yo hago un esfuerzo con mis pensamientos para, voy a ser bueno, voy a ser bueno, voy a ser bueno, al final automáticamente te conviertes en un bueno, ¿no? Como decía el chiste, bueno estaba y se murió, no estaría tan bueno cuando se murió. Aleluya. Entonces, ¿qué nos dice? El texto, fijaos que el Señor le da la vuelta y dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, ¿de qué paz nos está hablando? Si sobrepasa todo entendimiento, ¿de qué nos está hablando? ¿De una paz humana? ¿De una ausencia de conflicto? ¿Cuál es el segundo, el tercer fruto, según Gálatas, del Espíritu? Amor, paz. Uno de los frutos del Espíritu es la paz. ¿Pero qué paz? ¿Por qué digo esto, hermanos? Mirad, esta paz a la que solo tiene acceso el que verdaderamente cree, porque no es una paz natural. El texto te lo está diciendo, sobrepasa todo entendimiento. A ti no te ha pasado, por ejemplo, creo que algo así lo podéis haber experimentado la mayoría. Por ejemplo, te pongo el caso de mi mujer, cuando murió mi suegro, mi mujer antes de morir, ella creía que no iba a poder soportar la pérdida de su padre porque ella
su padre era muy especial para ella, ¿no? Y cuando muere, lloró, se desahogó, pero un día me viene y me dice: César, yo no sé cómo puedo estar tan tranquila con mi padre fallecido. Y yo le dije: claro, porque esa paz no es tuya, no viene de las circunstancias, no viene de ti. Es una paz que viene del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que te dice el texto? Que esa paz interior es la que es capaz de controlar y de guardar tu corazón y tu pensamiento en Cristo, no al revés. O dicho de otra manera, vamos a ver otro texto también que puede resultarnos de ayuda en Romanos. En Romanos 5, versículo primero. A ver quién me lo lee, para que no sea yo siempre el que... Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Vale, hasta ahí, no hace falta más. ¿Lo habéis entendido? Justificados pues por la fe. ¿Qué me justifica? Mi fe. ¿Qué es la verdadera fe? ¿Qué es la fe? He puesto antes el ejemplo del niño. La fe verdadera es confianza, certeza. Cuando yo deposito, mi fe en Cristo, ¿qué estoy haciendo? Claro, le estoy diciendo: tú para mí eres digno de confianza, y si tú me has dicho esto, yo en ti confío. Eso es fe. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Que cuando tú depositas de verdad, porque esa es la clave, no un espíritu religioso de decir: bueno, sí, yo creo que hay un Dios por ahí y que haciéndole caso al cura ya lo tengo todo solucionado. No, no. La fe verdadera es: Señor, tú eres mi confianza y me creo lo que me dices. Aleluya. Entonces, si tú me dices a mí que tu sacrificio me limpia del pecado y me redime, lo creo. Lo creo, no necesito más. ¿Y eso qué te produce cuando lo crees de verdad? Paz. Dentro de ti estás tranquilo, descansado. No depende ya de mí, además. Mi salvación ni siquiera depende de mí, está en tus manos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué digo esto? Nuestra verdadera fe y relación con Cristo produce esa paz. Tú tienes que estar atento a que esa paz no se pierda. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo hago yo para no perder la paz del Señor? Pues tampoco es tan difícil. ¿Qué hacía el Señor? Que es nuestro maestro. Orar. ¿Y vivir de qué forma? Esto que voy a decir es políticamente muy incorrecto. Pero me da igual.
Hoy la gente tiene en el centro de su vida el yo. Pero en el centro de la vida de Cristo, ¿quién estaba? Nuestro Padre Celestial. Lo que lo movía a hacer lo que hacía. Por ejemplo, cuando está con la mujer samaritana, le dice a los discípulos: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y los discípulos: ¿le habrá traído alguien comida? ¿Le habrá...? Y el Señor le dice: mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de... Aleluya. Yo creo que está claro. ¿Por qué yo puedo tener permanentemente gozo, regocijarme en el Señor para siempre? ¿Por qué el apóstol Pablo puede decir: sé vivir en cualquier circunstancia, estoy preparado para tener mucho dinero, para no tener nada, para vivir circunstancias donde mi vida esté en peligro? Me da igual. ¿Por qué? ¿Porque soy Superman? No. Porque yo me gozo en mis debilidades. Porque cuando me siento débil es cuando más noto el poder de Dios en mí. Y es cuando más me doy cuenta de que ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y todo lo que yo hago, lo hago a través del Hijo de Dios. Aleluya. Pero iría más. ¿Qué nos muestra el propio Señor Jesucristo en los días en que nos visitó en esta tierra y se hizo como uno de nosotros? Porque eso es otra cosa que hay que entender claramente. ¿Cómo vence Dios a Satanás? O Jesús, mejor dicho. ¿Como Dios o como hombre? Como hombre. Es que esto es básico. Porque si tú piensas que es como Dios, mira, Dios es intentable, inconsumible, inatacable. Dios es Dios. Lo que tenemos que entender, y es lo que dice la Biblia, que Él se despojó a sí mismo, es decir, en Jesús, o mejor dicho, vamos a decirlo de otra manera, Jesús era como uno cualquiera de nosotros, solamente que su espíritu no era cualquier espíritu. Era el Espíritu Santo en plenitud, es decir, Cristo tenía toda la naturaleza, la personalidad de Dios, pero era hombre. Pasó calamidades, pasó hambre, pasó sed, tuvo tentaciones. La Biblia dice que fue tentado en todo. No era ni un superhombre, ni era, no sé cómo decirlo, un espejismo de hombre. Era hombre y Dios en su naturaleza. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque si no, todo lo demás no lo vas a entender ni tiene sentido. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, Jesús no hubiera podido ser tentado si Él fuera todo Dios y nada más que Dios. Porque Dios dice también la propia palabra que no puede ser tentado. ¿Cómo es que suda sangre en el Getsemaní, por ejemplo? Era humano. Exacto, justo. Su naturaleza, su parte humana
estaba siendo probada hasta tal punto de sudar sangre. Ahora, yo siempre digo, y está muy bien sacado lo de Getsemaní, en el sentido de que yo siempre digo que donde realmente Cristo vence a Satanás es en Getsemaní. Me diréis, ¿por qué, César? Bueno, porque ahí es donde él tiene realmente esa lucha por la obediencia a su Padre y donde se rinde. ¿Y qué nos dice la Escritura también en el propio Getsemaní? ¿Que se le aparece qué? ¿Os acordáis del texto del Evangelio? Se le apareció ¿no os acordáis? Un ángel para fortalecerle, darle fuerzas. Y en contra además de lo que la mayoría de la gente dice de Jesús, para mí la mayor prueba de que Jesús era humano, por un lado, pero de que también era Dios, es que ningún ser humano solamente sin la naturaleza divina es capaz de soportar lo que Cristo soportó. Ningún ser humano es capaz. Piensa, mira, nos dice la Biblia, pasó haciendo bienes, es decir, solo hizo el bien, de una forma desinteresada. ¿Y qué recibió a cambio? Rechazo, incomprensión, soledad, incluso en el último momento en la cruz, por razones que todos, conocemos de pecado, hasta su padre le abandonó. Nadie en este mundo va a experimentar la soledad que Cristo experimentó. Pero tú, ¿cómo ves a Cristo en esas horas? ¿Tú ves a Cristo alterado? ¿Tú ves a Cristo furioso? Tiene el mal totalmente desatado contra él. Lo ridiculizan, lo ponen desnudo en una cruz. Se mofan de él, le colocan una corona que le hacía daño, pero que significaba una burla. Tú eres el rey, toma. Se ve solo, desamparado. Se ve maldito, porque en ese momento era maldito porque llevaba el pecado de todos nosotros. Pero él se mantuvo firme, mirando al mal cara a cara. Y el mal no logró en ningún momento sacarle de sus casillas, no logró en ningún momento hacerle pecar. Fue llevado hasta el extremo máximo y aún así no pecó. No hay otro como él. Ni tan valiente, ni tan esos momentos. ¿Por qué Cristo podía tener ese control? ¿Por qué, por ejemplo, sus pensamientos no se fueron a decir, como hubiéramos dicho alguno de nosotros, yo no voy a pasar por todo esto, o después de lo que me están haciendo, anda
y que se vayan a freír buñuelos, porque encima lo hizo voluntariamente, por amor, porque él mismo dice, nadie me quita la vida, yo la pongo en el altar, yo me sacrifico, pero las humillaciones eran reales, los clavos eran reales, el sufrimiento de todo tipo, moral y físico, era real. Y él resistió. Y él aguantó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en plenitud en él. Y uno de los frutos del Espíritu es la paz, la fe, el amor. Todo junto le da una naturaleza fuerte, capaz de aguantar y capaz de vencer, porque en realidad Cristo vence al mal en la cruz. El mal se pensaba que en el diálogo, podríamos decir, espiritual entre Satanás y el Señor, Satanás le decía, mira cómo está, y maldito, verás tú lo que tal. Y el Señor, di lo que quiera, Satanás, yo confío en mi Padre Celestial y voy a confiar hasta el final. No me vas a hacer pecar. No me vas a hacer rebelarme contra mi Padre Celestial. No lo vas a lograr. ¿Y quién venció? Jesús. César, Dime. y venció por la obediencia al Padre y con la palabra. Claro. Con la palabra, con las Escrituras. Exacto. Por eso tenemos que estudiar bien la palabra de Dios. Exactamente. Porque con la palabra es con la que podemos vencer cualquier... Es la espada. Eso es. Es la espada del Señor. Entonces, Jesús vence por la plenitud de llenura que tenía del Espíritu. Y la pregunta final que os hago, para nosotros, ¿no está dispuesto el Espíritu Santo? Entonces, ¿no podemos enfrentar las circunstancias? ¿Qué tiene que ocurrir? Es necesario que mi yo y que él. Entonces es al revés. No es que yo haga esfuerzos en mis pensamientos y en mi corazón para parecerme a Cristo. Es dejar a Cristo que cada vez tome más control para que mi corazón y mis pensamientos estén en esa paz dirigidos por Él. Aleluya. Así que, hermanos, descansa en fe en el Señor. Y tus pensamientos serán acomodados. Y como ha dicho la hermana, si tú de verdad lees la palabra para aprender, no para recitarla como un papagayo sin saber ni siquiera lo que dices, la palabra va a obrar en ti. Y lo que va a cambiar es tu naturaleza. Tomando el ejemplo del peral, bueno, no soy mucho de campo, pero hay lo que se llama un injerto. Si tú injertas en el peral, no sé si esto es posible, a lo mejor son dos naturalezas demasiado antagónicas, no lo sé, pero bueno, hipotéticamente, tú injertas una rama de manzana, esa rama se va a adaptar, pero esa rama no te va a dar peras.
te va a dar manzanas. ¿Por qué? Porque su naturaleza es distinta. Y lo que Cristo hace no es chapuzas o enmendar o reparar tu naturaleza caída. Tu naturaleza caída, Jesús, el Padre, la puso con Jesús en la cruz y está crucificada. La nueva naturaleza es la que tiene que empezar a crecer. Por eso cuando venimos al Señor somos un bebé en Cristo. Fijaos como todo en la palabra apunta y concuerda en el mismo sentido. Eres un bebé, quiere decir que un bebé está dependiente, necesita leche, no puede comer buenos filetes porque le harían daño. Pero claro, cuando ese bebé tiene ya el tío 20 y tantos años, no va a estar enganchado a la teta de la madre, con perdón, ¿no? Entonces, necesita otra cosa. Pues espiritualmente pasa igual. Empiezas por el principio, vas creciendo, vas madurando, vas desarrollándote espiritualmente. ¿Y qué es espiritualmente? ¿Cuál es la comida del espíritu? Mi palabra es verdadera comida. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. El que me come se alimenta de verdad. ¿Pero qué está diciendo? ¿Que vamos a coger a Cristo, lo vamos a hacer un pinchito y nos lo vamos a comer? Yo creo que está claro que no se trata de eso, ¿no? Cuando comes a Cristo, en realidad, ¿qué es lo que te está diciendo el Señor? Tienes que comerme en mi naturaleza espiritual. Tienes que alimentarte de mi naturaleza espiritual para que mi espíritu llegue a formar parte de ti de tal manera que tu naturaleza ya no sea más, digámoslo así para entenderlo, aunque tampoco quizás es muy exacto, pero para entenderlo, ya no sea más la carne, sino el espíritu. Si vivís por el espíritu, dice en otro sitio, andad también por el espíritu. Amén.